Pero ya estaba. Pero ya está habilitado para que compartan. Vaya. Sí, la voy a dejar. ¿Se da cuenta cómo es la cuestión de voluntad? Si quiere, empezar.
Pues chiquito. Piensa que yo tengo No se le escucha nada, Carla. Es que se le pegó la pantalla.
Entonces, por edades, considero taquipnea, o sea, una respiración rápida, así como le ha puesto usted ahí, para los lactantes, ¿a partir de cuánto? Para los preescolares, ¿a partir de cuánto? Para los neonatos, ¿a partir de cuánto? No, a partir de 50, en los lactantes de 50 o más. Ajá, y en los preescolares, a partir del año en adelante, del año en adelante. No, del año en adelante a partir de 40. Eso ya que me dice es para los escolares. A partir del año y preescolares de 40 o más. Ok, continuemos. Acordémonos que para hacer el diagnóstico de taquicardia en pediatría, la definición dice que es la dos desviaciones estándar de la frecuencia respiratoria normal para la edad del paciente. Taquipnea, perdón, son dos desviaciones estándar de la frecuencia respiratoria normal para ese paciente, pero tiene que ser sostenido, tiene que ser una frecuencia respiratoria que sea sostenida en más de 30 minutos en ausencia de estímulos, porque no podemos medir a un paciente que se está examinando en ese momento porque lo están pinchando o que lo está examinando el médico, porque el mismo llorar y todo eso lo va a poner un poquito taquipnéico, sino que tenemos que observar que el paciente esté en brazos de la madre, que el paciente de la manera más tranquila y todo eso, y ahí podemos corroborar nosotros que hay una taquipnea. Digamos. Incluso en todo lactante, en todo no, lactante. un momento, no son periodos de apnea, porque ¿cómo se define apnea? No, ¿cómo se define apnea? Para poder decir que tiene apnea, tiene que cumplir cierto criterio. ¿Cuál es? Tiene un criterio de tiempo y tiene criterio de síntomas asociados para considerar que es una apnea. No, en un minuto me murió. Sería menor de 20 segundos. Son 20 segundos, pero ¿se acompaña además de qué? De Mayor de 20, o sea, 20 segundos como mínimo. Es el cese de la respiración de durante 20 segundos y que se acompañe de qué más? De aleteo nasal. No, ¿se acompaña de qué? Tenga apnea, no, o sea, no tiene esfuerzo respiratorio, no puede tener aleteo nasal. ¿Qué hay concomitante a la apnea, al cese de la respiración? ¿Qué órgano está bien relacionado al pulmón? Que son los dos órganos que usted está viendo aquí en el examen físico de tórax. Corazón, y entonces cuando hay apnea, ¿con qué se acompaña? Hay una disminución de la frecuencia cardíaca, hay una bradicardia. Pues para poder decir que hay una apnea, el niño tiene que dejar de respirar 20 segundos y entrar en bradicardia. Ahí podemos decir que hay una apnea, pero en los niños como una respiración irregular, y no solo los neonatos, sino que muchos lactantes son bien irregulares. Entonces, para poder decir de que ha dejado que esté entrando en apnea, tiene que cumplir esos dos criterios. Es una respiración, por decirlo así, episódica la que tienen los lactantitos. No es una apnea, o sea, no es lo mismo. Es diferente es que haga respiración rápida, luego un poquito más lenta, y es como episódica, pero no es una apnea, ¿verdad? Apnea tiene su propia definición y sus criterios para considerarlo. Ok, continuemos.
Va. Cuando usted me habla de retracciones intercostales, subcostales, supraesternales, subcostales, ¿esos no son tirajes entonces? Ajá. Va. Y si yo veo tiraje supraclavicular y supraesternal, ¿esto solo es vía aérea superior? Va. Igual puedo tener, o sea, eso va en una secuencia, por eso es que el tiraje subcostal tiene como mayor importancia en sí, porque me indica muchísima más gravedad. Pero generalmente yo puedo empezar a ver tirajes intercostales y a medida progresa la dificultad respiratoria, irse sumando el uso de otros músculos accesorios y ver evidenciado el resto de tirajes. Pero si yo veo un tiraje supraesternal, supraclavicular, puedo verlo también asociado a vía aérea inferior. O sea, eso me va a traducir muchísima mayor dificultad respiratoria que si yo veo solo tirajes intercostales. Si además de tener tirajes intercostales, yo tengo también tiraje supraesternal o supraclavicular, esa dificultad respiratoria es mucho más severa. Y ya no digamos se acompaña también de un tiraje subcostal. Entonces, no es exclusivo de vía aérea superior, o sea, está relacionado con dificultad respiratoria como tal, independientemente sea baja o sea alta. Que cuando hay estridor que está relacionado más con la vía aérea superior, es más posible que yo vea un esfuerzo a nivel supraclavicular o supraesternal sin ver mayor repercusión en el tórax, es diferente, pero no quiere decir que sea algo exclusivo de la vía aérea superior. Ok, continuemos. ¿Cómo se conoce esa secreción blanquecina?
La famosa leche de bruja. Ok, sigamos. Pero ¿qué pasó ahí? Y porque si me habla, va a hablar más adelante de la escala de Tanner. Ah, permíteme. No. Porque ahí me habla ya a nivel de las pacientes puber de un botón mamario. Entonces, si hablan ya de eso, es de hablar la evolución de la escala de Tanner. Va, ok, sigamos. Disculpe, ¿qué es amplexión y qué es amplexación? ¿Qué se tiene que ver con la expansibilidad? Perdón. ¿Qué es amplexión y qué es amplexación? Se trabó Google. Amplexación es cuando usted mide la expansibilidad antero-posterior, que pone las dos manos, uno en el lado anterior del tórax y el otro en el lado posterior, y ve que tanto la expansibilidad, esa es amplexión. Y amplexación es lateral, o sea, que usted pone las dos manos
en los ambos lados del tórax y ve cómo es la expansibilidad. Esa es amplexación.
Bueno, continuando, debemos de recordar que el aparato respiratorio pues, nos sirve para aportar suficiente oxígeno para satisfacer lo que son las demandas metabólicas y eliminar lo que es el dióxido de carbono del organismo. Además, cualquier alteración en cualquiera de los múltiples procesos que se llevan a cabo para poder producir lo que es la respiración puede tener como consecuencia causar una insuficiencia respiratoria en el paciente. En cuanto a los lactantes, Nelson menciona que estos presentan unas vías respiratorias de menor tamaño, una pared torácica con mayor distensibilidad y un escaso estímulo hipóxico, lo cual los hace aún más vulnerables a presentar insuficiencias respiratorias. Y para poder evaluar esto, la ventilación pulmonar, esto se estudia a través del registro de lo que son los movimientos de volúmenes de aire que entran y salen de los pulmones por medio de una espirometría. Y aquí están lo que podemos ver del resultado de la espirometría o los valores que deberían de darnos. El primero corresponde a lo que es el volumen corriente, que esta es la cantidad de aire que entra y sale de los pulmones durante una respiración. Nelson menciona que en reposo este generalmente es de 6 a 7 ml por kilogramo de peso. Luego tenemos lo que es la capacidad inspiratoria, que esta es la cantidad de aire inspirado mediante un esfuerzo inspiratorio máximo tras una expiración normal. Luego está lo que es el volumen de reserva expiratorio, el cual es la cantidad de aire expirado mediante un esfuerzo expiratorio máximo tras una respiración normal. Y está el volumen residual, que este es el volumen de gas que permanece en los pulmones tras una expiración máxima. En cuanto a la capacidad vital, esta la definimos como una cantidad de aire que entra y sale de los pulmones con una inspiración y una expiración máxima. Y la capacidad funcional o pulmonar total es el volumen de gas que ocupan los pulmones tras una inspiración máxima. Además de eso, también tenemos lo que es la capacidad residual funcional, que es la cantidad de aire que queda en los pulmones tras una expiración normal. Debemos de recordar que en el proceso de la respiración existe un cambio en la composición del gas alveolar que varía, ya sea durante la inspiración o la expiración. Al entrar el gas atmosférico a lo que es los pulmones por medio de la inspiración, hay un aumento de la presión de oxígeno alveolar y una disminución de la presión de dióxido de carbono. Y durante la expiración pasa lo contrario, hay una disminución de la presión de oxígeno y un aumento de lo que es la presión de dióxido de carbono. Entonces, esta capacidad residual funcional actúa como un amortiguador, minimizando los cambios bruscos entre ambas presiones, ya sea durante la expiración o la inspiración, y proporciona un ambiente disponible para que la sangre capilar pueda realizar lo que es el intercambio gaseoso en cualquier momento. Y cuando hay una disminución de eso, una reducción, la principal consecuencia es que se produce lo que es una hipoxemia. Siguiente. Bueno, en cuanto a fisiología, vamos a hablar un poco sobre lo que es el gasto cardíaco, que como definición, pues, esta es la cantidad de sangre que bombea el corazón hacia la aorta cada minuto, y también puede definirse como la cantidad de sangre que fluye por la circulación, y es uno de los factores más importantes que deben de tenerse en cuenta en cuanto a la relación con la circulación. Dale. Y este se ve afectado por diferentes factores de manera directa. Entre ellos está el nivel básico del metabolismo del organismo, el ejercicio físico que se realice, la edad. La literatura mencionaba que a los 10 años aumentaba rápidamente por encima de los 4 latidos por minuto por metro cuadrado, y el tamaño del organismo. Dale. Y luego existen factores, ya sean intrínsecos o extrínsecos, que tienen la habilidad de modificar o de los cuales depende lo que es el gasto cardíaco. En cuanto a los intrínsecos, tenemos la frecuencia cardíaca, que sabemos que es la contracción del corazón por minuto, y el volumen sistólico, el cual va a depender de 3 cosas, lo que es la precarga o también el volumen telediastólico, que
según la ley de Starling, cuando hay un aumento de hay un incremento en el estiramiento del músculo cardíaco y la fuerza de contracción y por tanto el volumen sistólico. Luego tenemos lo que es la poscarga, que es la fuerza contra la cual el ventrículo expulsa su contenido. En cuanto a la poscarga del ventrículo izquierdo, es la presión arterial sistémica media, y la poscarga del ventrículo derecho es la presión arterial pulmonar media. Un aumento de la poscarga obstaculiza lo que es la capacidad del corazón para vaciarse y por tanto aumenta lo que es el volumen telesistólico. Y por último tenemos la contractilidad, que en esta actúan lo que son los inotrópicos positivos, y estos producen un aumento en la concentración del calcio en el interior de las células miocárdicas, y esto potencia la fuerza con la que se contrae lo que es el músculo y disminuye el volumen telesistólico. Dale. Luego hablamos de lo que es el mecanismo de Starling, o también es denominado la autorregulación heterométrica, y básicamente nos dice que en cuanto más se distiende el músculo cardíaco durante el llenado, mayor es la fuerza de contractilidad y mayor es la cantidad de sangre bombeada hacia la aorta, así como mayor va a ser la presión de eyección. Esto se debe a que existe una relación entre la longitud de las fibras cardíacas y la fuerza de contracción, y esto supone que cuando el corazón le llega una cantidad adicional de sangre, el músculo cardíaco se distiende aún más y es capaz de contraerse con una mayor fuerza, y esto se debe a que los filamentos de actina y miosina son llevados a un grado casi óptimo de interdigitación para generar dicha fuerza de contracción y poder producir la presión de eyección y vaciar lo que es el corazón. Luego tenemos lo que son los mecanismos extrínsecos, que estos dependen de lo que es el sistema nervioso, tanto de su rama simpática como parasimpática. En el lado simpático tenemos de que estos son denominados también crono o inotrópicos positivos y permiten aumentar lo que es la frecuencia cardíaca desde 70 latidos por minuto hasta a llegar a niveles de 180 o 200 latidos por minuto. También esos tienen la capacidad de aumentar lo que es la fuerza de contracción del corazón y por tanto el volumen por latido y la presión de expulsión o eyección. Luego también tenemos la contraparte, que es el sistema autónomo parasimpático, el cual también son conocidos como cronotrópicos o inotrópicos negativos, entre los cuales está lo que es la estimulación vagal intensa, que esta fundamentalmente hace que disminuya la frecuencia cardíaca hasta un 40% debajo de lo normal, debido a que las fibras parasimpáticas disminuye un 40% de lo normal. Luego, el corazón también disminuye hasta un 20 o 30% de la fuerza de contracción, debido a que hay una acumulación de fibras parasimpáticas en lo que es la aurícula, que son quienes controlan el ritmo cardíaco. Dale. Y también hay factores que pueden influir tanto en el aumento o en la disminución del gasto cardíaco. En el aumento mencionamos lo que es la excitación cardíaca, entre los cuales están por ejemplo, que lo que es la hipertrofia cardíaca, que se puede aumentar el trabajo cardíaco a niveles óptimos, generando un aumento en la masa cardíaca y por ende un aumento en la fuerza de contractilidad necesaria para poder cumplir con sus funciones. Y también es algo que es la reducción de la resistencia periférica local, que esta se produce por una disminución crónica de la resistencia periférica total y no por un estímulo directo al corazón. Este se puede presentar en lo que son enfermedades como el beriberi, en el cual hay una deficiencia de lo que es vitamina B1, en las fístulas arteriovenosas, en el hipertiroidismo o en anemia. Okay. Luego, en cuanto a la disminución del gasto cardíaco, se divide en lo que son factores cardíacos y factores periféricos. En los factores cardíacos puede influir lo que son la oclusión de arterias coronarias, mencionaba infartos agudos del miocardio, miocardiopatías, valvulopatías, tamponamientos cardíacos o alteraciones del metabolismo cardíaco. En cuanto a los factores periféricos,
se deben principalmente a lo que es el descenso del retorno venoso, y esto puede ser secundario a una hipovolemia, a una vasodilatación aguda del sistema venoso, a una obstrucción de las grandes venas, a una reducción de la masa tisular, en especial de músculo cardíaco, como ocurre en lo que es el hipotiroidismo o en periodos prolongados de inactividad. Luego, en cuanto a los ruidos fisiológicos, como ya lo había mencionado Carla, pues estos se detectan por medio de la auscultación y bueno, esto realmente las literaturas que estuvimos consultando mencionan que entre más, que aquí la práctica es el maestro, que con una mejor experiencia uno agudiza el oído para poder escuchar y poder describir las características de cada uno de ellos. El primero, que es el que se produce por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, es decir, la mitral y la tricúspide, este se escucha mejor en lo que es el ápex del corazón. Luego tenemos el segundo, que es el resultado del cierre de las válvulas semilunares, es decir, la aorta y la pulmonar, y este se escucha, pues como sabemos, de las válvulas que proviene en el foco aórtico y en el foco pulmonar. Este tiene una característica, y es que en la inspiración hay una disminución de la presión intratorácica que conlleva a lo que es un aumento del llenado de las cavidades derechas del corazón, lo que alarga la eyección del ventrículo derecho y retrasa lo que es el cierre de la válvula pulmonar, y de esta forma se produce algo que se conoce como el desdoblamiento del segundo ruido cardíaco. Y luego tenemos lo que es el tercer ruido cardíaco, que este corresponde al periodo de llenado rápido ventricular y se ausculta mejor con la campana situada en la punta, en mesodiástole. Y el cuarto ruido, que este coincide con lo que es la contracción de la aurícula y puede escucharse justo antes del primer ruido, y este siempre es patológico. En cuanto al tercer ruido, este puede ser normal en adolescentes con frecuencias cardíacas relativamente lentas, pero en pacientes con insuficiencia, en pacientes que presentan signos clínicos de lo que es insuficiencia cardíaca o taquicardia, se escucha como un ritmo de galope, lo cual puede sumarse al cuarto ruido, y esto se conoce como un galope de sumación. Luego vamos a hablar un poco sobre las estructuras normales que se observan en la radiografía de tórax. Como sabemos, ese es un método que se utiliza para el diagnóstico de enfermedades cardiopulmonares. Este es los principales escoges en muchas patologías, y las indicaciones de este pueden ser en cuanto a enfermedades inflamatorias del parénquima. Pásalo, Eli. Enfermedades inflamatorias del parénquima pulmonar, deformidad de la caja torácica, como más adelante lo vamos a ver, cuando existen masas palpables, cuando se sospecha alguna enfermedad cardíaca, en traumatismos, cuando hay dolor torácico, cuando hay presencia de sibilancias, taquipnea y otros signos, y cuando se sospecha de una posible enfermedad metastásica. La lectura de las radiografías presenta no solamente esto en las radiografías, sino que hay diferentes formas en las que podemos estar seguros de que una radiografía está bien tomada, porque una radiografía mal tomada puede darnos indicios que no estén ahí y pueden confundir lo que es el diagnóstico. Primero empezamos con lo que es la rotación, que este consiste en medir la distancia entre los extremos mediales, de lo que son las clavículas y las apófisis espinosas, de las vértebras, y esas tienen que estar a la misma distancia de ambos lados, y eso significa que la radiografía está bien rotada. Luego va lo que es la inspiración. Todas las radiografías de tórax deben ser tomadas en inspiración máxima, y esto existe en dos formas para poder asegurarnos de que están en correcta inspiración. Y es que se cuentan seis arcos costales y 6 arcos costales anteriores, y el sexto debe coincidir con lo que son las cúpulas diafragmáticas. Y también se pueden contar lo que son
de 9 a 10 arcos costales posteriores. Si son visibles, significa que la radiografía está en buena inspiración, y cuando esto no se toma en inspiración, puede producir o puede parecer de que existe una cardiomegalia, algún defecto o alguna anomalía en los vasos, o incluso un edema pulmonar, y dando un mal diagnóstico. Luego seguimos con lo que es la penetración, y esto consiste en que se pueda visualizar la columna vertebral a través de la silueta cardíaca. Bueno, en cuanto a la morfología del tórax, pues de los niños esto se va modificando a medida que crece. Se ha comparado el tórax de los neonatos y estos presentan una morfología un poco más trapezoidal y las costillas son un poco más horizontales, mientras que el tórax de los niños mayores va adquiriendo ya la morfología rectangular típica que observamos en los adultos, y su diámetro vertical es mucho mayor. En cuanto a la pared torácica, esta presenta estructuras óseas que incluyen las costillas, ambas clavículas, las escápulas, los extremos proximales del húmero y toda la columna vertebral que logre identificarse. Luego del mediastino, este se debe valorar en base a sus contornos porque están conformados por lo que es la silueta cardíaca, la vena cava superior, el callado aórtico, el tronco de la arteria pulmonar, y esto aquí usualmente la mayoría de masas torácicas en los niños se suelen localizar aquí, igual que se debe buscar lo que son adenopatías o anomalías vasculares o alteraciones en lo que es el tamaño del corazón. Y este se divide en 3 compartimientos. Tenemos el anterior, que está limitado superiormente por lo que es la clavícula, posteriormente por la superficie anterior de los grandes vasos, anteriormente por lo que es el esternón e inferiormente por el diafragma. Y este contiene lo que es el timo y los ganglios linfáticos. Luego tenemos el mediastino medio, que está entre el posterior y el anterior, y en el cual se encuentra el corazón, el pericardio, la aorta, la aorta y sus ramas, las venas sistémicas torácicas, las arterias y venas pulmonares, la tráquea y los bronquios principales, los nervios frénicos y vagos. Y luego tenemos el mediastino posterior, que está delimitado posteriormente por lo que es la caja torácica, anteriormente por una línea imaginaria localizada por 2 centímetros por detrás del margen anterior de los cuerpos vertebrales. Superiormente está delimitado por lo que es la entrada torácica, y inferiormente está delimitado por lo que es el diafragma, y este contiene lo que son ganglios linfáticos y hueso. Luego seguimos con el timo, que esta es una glándula de consistencia blanda que forma parte de lo que es el sistema inmune y está situado en lo que es el mediastino anterior. En los neonatos este presenta un gran tamaño y deja de identificarse, o es raro identificarse después en niños mayores de 5 años. Este puede adoptar múltiples morfologías, como una de ellas es que se puede visualizar en forma triangular unilateral, como podemos verlo en la imagen, y eso es denominado el signo de la vela. También tiene otra variación que puede ser como un festoneado por la impronta de lo que son los arcos costales. Pásalo, Eli. Ajá, como lo ven acá, y esto pues se le denomina el signo de la ola. También es importante saber de que el timo en los niños puede crear una opacidad completa, y eso puede simular lo que es una cardiomegalia o una masa mediastínica. Realmente a veces es un poco complicado poder definirlos mediante una radiografía. En cuanto a la vía aérea, pues sabemos que la tráquea está localizada en lo que es la línea media y a la derecha del mediastino, está un poco en la línea media, un poco a la derecha del mediastino, por un desplazamiento pequeño que tiene por el arco aórtico y que está situado normalmente al lado izquierdo. Una anomalía en la posición de la tráquea nos puede indicar que hay una patología vascular o alguna masa que está produciendo el movimiento. Luego,
En cuanto a los ilios pulmonares, estos se localizan en lo que es el área central y media de los campos pulmonares que conectan el mediastino con los pulmones. En cuanto al ilio izquierdo, habitualmente se ubica ligeramente un poco más alto que el derecho, y la opacidad en la parte superior de lo que es el ilio derecho puede corresponder a lo que es la rama ascendente de la arteria pulmonar y la vena pulmonar. La opacidad del ilio izquierdo puede estar compuesta por lo que es la arteria pulmonar distal izquierda y la porción proximal de la arteria interlobular izquierda. Luego tenemos lo que es el diafragma y los ángulos costofrénicos, que podemos observar que en mi diafragma derecho se observa bien delimitado sobre una densidad homogénea, que esta va a corresponder a lo que es el hígado, mientras que en mi diafragma izquierdo se observa sobre una colección de aire que presenta lo que es la burbuja gástrica en el lado del corazón, y ocasionalmente gas en el ángulo esplénico del colon. En cuanto a los... me faltan los ángulos. En cuanto a los ángulos costofrénicos laterales, deben observarse libres. Si se presenta líquido, puede haber un derrame. Y las cúpulas diafragmáticas derechas usualmente están alrededor de 2 centímetros más altas que la izquierda, pero sin embargo a veces puede encontrarse a la misma altura, o incluso el izquierdo puede observarse un poquito más elevado en individuo, y eso puede ser normal. En cuanto a los segmentos pulmonares, realmente radiológicamente bien difícil identificarlos todos porque son bastantes. Se organizan en lo que son 18 segmentos agrupados en los 5 lóbulos. En todos los pulmones ya sabemos que el derecho tiene 3 y el izquierdo tiene 2. Y como les mencioné, radiológicamente esto es bastante difícil poder identificarlos, y se menciona que existen 2 fisuras interlobulares mayores que delimitan lo que son los lóbulos inferiores de cada pulmón, y una cisura menor que solo existe en lo que es el pulmón derecho y que delimita superiormente al lóbulo medio del lóbulo derecho. Y eso. Vaya, ahora ya que tenemos una noción sobre la normalidad del sistema cardiovascular y respiratorio, vamos a comenzar hablando sobre lo que son las anormalidades pulmonares. Comenzamos con los que son los estertores. Estos van a ser unos ruidos de burbujeo y de humedad de baja tonalidad, producidos por la presencia de abundantes secreciones en los bronquios y en los alvéolos. Estos pueden ser secos y líquidos. Los líquidos se van a encontrar en neumonía e insuficiencia cardíaca, y los secos se van a encontrar en enfermedades intersticiales difusas, como lo que puede ser una fibrosis quística. Luego tenemos los roncus. Estos van a ser sonidos musicales de tonalidad baja, con frecuencias menores que parecen ronquidos, y corresponde al movimiento de las secreciones altas y gruesas en las vías aéreas de mayor calibre. Podemos encontrar aquí lo que es en EPOC, en bronquitis crónica y neumonía. Luego sigue lo que es el quejido. El quejido va a corresponder a una expiración con la glotis cerrada, y es un signo de dificultad respiratoria en lactantes. Lo podemos encontrar en patologías como una taquipnea transitoria de recién nacido. Luego está el estridor, que corresponde a una inspiración con la glotis cerrada. Pues aquí es característico cuando hay una obstrucción de la vía aérea superior, y pueden ser similares a las sibilancias. Puede aparecer en croup y epiglotis. Tenemos las sibilancias, que esos van a ser ruidos musicales de tonalidad alta o aguda, asociados a obstrucción bronquial en diferentes niveles, que puede tener lo que son secreciones espesas, espasmo de la musculatura bronquial o edema de la mucosa. Son característicos de lo que es bronquitis crónica y asma. Tenemos luego lo que es el soplo tubárico. Tenemos que es una percepción del sonido laringotraqueal rudo a nivel de las paredes del tórax.
donde no va a ser común. Es intenso y se imita pronunciando lo que es la letra A. Está localizado en lo que es en neumonía, infarto pulmonar y en tuberculosis. Tenemos también lo que es la pecterolaquia, que es la voz que se oye clara y fuerte, que se percibe en la articulación de la palabra, como ocurre normalmente en lo que es la laringe y la tráquea, pero esto va a ocurrir en el pecho y puede cursar en patologías como neumonía. Vamos a hablar sobre los defectos de la caja torácica. Tenemos que el funcionamiento pulmonar va a depender de lo que es la estructura de la pared torácica. Las alteraciones pueden causar lo que son neumopatías obstructivas o restrictivas, con una disminución de la fuerza de los músculos respiratorios y lo que es el rendimiento ventilatorio. Se pueden dividir en los siguientes tipos: en cartilaginosas, en costales, en condrocostales, en esternales y clavículo-escapulares. Tenemos entre las malformaciones de los cartílagos, tenemos el pectus excavatum. Es una anomalía que provoca el hundimiento o el desplazamiento del esternón en el sentido posterior, produciendo así una distancia menor entre este y la columna vertebral. También los pacientes que presentan esto tienen los hombros adelantados, pueden presentar cifoescoliosis, expansión de reborde costal inferior, rigidez en la caja torácica, inclinación de la cabeza hacia adelante y una pérdida de los contornos vertebrales. También pues tienen una menor tolerancia a lo que es el esfuerzo, palpitaciones, sibilancias, y estridores. Tenemos que esto puede ser simétrico o asimétrico. El asimétrico produce una rotación del esternón en su eje sagital. En la gran mayoría de los casos va a ser del lado derecho, determinando una notoria asimetría torácica. Luego tenemos también lo que es el pectus carinatum, que es una anomalía con la protrusión del esternón o de los cartílagos costales en sentido anterior o fuera de lo que es la parrilla costal y aumentando así el diámetro. Como ven en imagen, el paciente puede tener como una inspiración permanente, pero más que todo se da en casos moderados o severos. Estos pacientes del pectus excavatum y el pectus carinatum pues tienen infecciones recurrentes y también en el pectus carinatum estos pacientes toman más medicamentos antiasmáticos. Luego tenemos lo que es el dismórfica, que es una alteración morfológica de los cartílagos costales secundario a lo que es un hipercrecimiento cartilaginoso. Se dividen en verdaderos o falsas si se ubican en una costilla verdadera o en una costilla falsa. Luego tenemos lo que son las malformaciones de las costillas. Esas se pueden dividir en simples y complejas. Las simples son aquellas que involucran una, dos o tres costillas máximo, pero de forma aislada y no continua, y que va a tener poca repercusión en lo que es la estructura de la pared torácica. En las únicas puede deberse a agenesia, hipoplasia, fusión y puede ser dismórfica. Luego están las complejas. Aquí ya hay un gran compromiso de lo que es los sectores de la pared torácica con gran repercusión sobre lo que es la estructura del tórax. Pueden ser extrañas, fusiones y sindrómicas. Luego tenemos las malformaciones condrocostales. Tenemos el síndrome de Poland, que es una malformación que es poco frecuente y se caracteriza por lo que es una hipoplasia o aplasia unilateral de lo que es la porción costoesternal del músculo pectoral mayor y del pectoral menor. Tenemos el toracopagos, que también es como una variación de gemelos de siameses, y la gran unión va a ser en la región anteromedial de la pared torácica con los individuos situados de frente.
tenemos lo que es las malformaciones del esternón. Tenemos la fisura esternal que puede ser en forma de V o en forma de V. Este va a consistir, es un defecto en el desarrollo embriológico del esternón y se puede presentar de dos formas, puede ser parcial o total. La parcial es la que, según Nelson, es la más frecuente, la parcial superior, que puede dar una displasia vascular. Luego están lo que es las malformaciones clavículo-escapulares, que estas pueden ser claviculares y combinadas. Las claviculares son aquellas que hay un crecimiento o una alteración en el crecimiento de la estructura, crecimiento de la clavícula, y se clasifican según se presentan en forma aislada o formando algún síndrome. Y las combinadas, que ya va a tener lo que es una malformación clavicular y escapular. Vamos a hablar ahora sobre las anormalidades cardíacas. Tenemos el chasquido de eyección. Estos los vamos a escuchar en lo que es protosístole y puede relacionarse con una dilatación de la aorta ascendente o de la arteria pulmonar con estenosis leve o moderada de la válvula aórtica pulmonar. Estos los vamos a ocultar mejor en lo que es el borde esternal izquierdo medio o derecho superior y son de intensidad constante. Puede deberse, se producen enfermedades como son la estenosis aórtica o la dilatación de la aorta. Luego vamos a hablar sobre los soplos. En los soplos es importante porque deben describirse de acuerdo a su intensidad, el tono, el momento de aparición en el ciclo cardíaco, la variación de su intensidad y el tiempo de intensidad máxima. La auscultación de los focos debe realizarse desde la zona alta del precordio, bajando por los bordes externales izquierdo-derecho y hacia afuera. También hacia la punta y la axila derecha. También no hay que olvidar la axila izquierda, perdón, y no hay que olvidar lo que es la axila derecha y ambos lados de la espalda. Vamos a hablar sobre lo que son los soplos sistólicos. Tenemos que recordar que hay una escala donde está la intensidad de los soplos, que es la escala de Levine. Aquí se van a dividir entre 1 y 6 grados. El grado 1, que va a ser apenas audible, el grado 2 va a ser de intensidad media, el grado 3 va a ser una intensidad fuerte, pero no va a tener frémito. El cuarto va a tener una intensidad fuerte y con frémito. El quinto va a ser una intensidad muy fuerte, pero todavía va a ser necesaria lo que es la colocación del estetoscopio. Y el sexto son tan intensos que no se necesita el estetoscopio para auscultarlos. Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos, de los soplos sistólicos. La característica de los soplos sistólicos es que estos comienzan con o después del primer ruido cardíaco y van a terminar antes del segundo ruido cardíaco. Tenemos el pansistólico. Este se inicia de una forma brusca con el primer ruido cardíaco y continúan con la misma intensidad hasta el segundo ruido cardíaco. Son característicos de insuficiencias de las válvulas auriculoventriculares y de la mayoría de las comunicaciones interventriculares. Luego tenemos lo que es los soplos eyectivos. Estos son de intensidad progresiva para luego disminuir, es decir, que son creciendo y decreciendo. Y son característicos de estenosis de las válvulas semilunares o de los tractos de la salida ventriculares. Tenemos el protosistólico, que este se inicia de manera rápida con el primer ruido cardíaco para disminuir gradualmente lo que es la intensidad y va a desaparecer antes del segundo ruido. Se detecta más que todo en comunicaciones interventriculares pequeñas.
Luego está el soplo telediastólico, que se asocian con unos chasquidos mesodiastólicos que son producidos por un prolapso o insuficiencia de lo que puede ser la válvula mitral. Luego tenemos lo que es soplos diastólicos. Los soplos diastólicos son audibles durante la diástole y desde el cierre de lo que es las válvulas sigmoideas, que es el segundo ruido, hasta el cierre de las auriculoventriculares, que va a ser el primer ruido. Entre ellos están el protodiastólico. Estos van a ser cortos y de intensidad decreciente y pueden ser producidos por lo que es una válvula aórtica o pulmonar. Están los mesodiastólicos, que estos se originan con un aumento del flujo a través de una válvula mitral. Los soplos telediastólicos, que son de intensidad decreciente y se van a auscultar en la estenosis de las válvulas auriculoventriculares. Luego tenemos el soplo continuo, que estos no están ni en sístole ni en diástole y se producen cuando cuando existen comunicaciones entre vasos arteriales y venosos. Eso es importante porque el soplo inocente es muy frecuente en lo que es pues en pediatría. Es un soplo sistólico de eyección relativamente corto y de tonalidad intermedia. La intensidad va a ser hasta el número 3 de la escala de Levine y es vibratorio o musical, que se escucha mejor a lo largo del borde external izquierdo y que no tiene demasiada irradiación hacia la punta o base de la espalda. Tenemos que estos lo vamos a auscultar de manera muy frecuente entre los niños de 3 a 7 años de edad. Y los soplos inocentes pueden atenuarse en lo que es sedestación o en decúbito prone. Por eso también no son de gravedad, no son patológicos. Están los zumbidos venosos. Estos son ejemplos de soplos inocentes frecuentes. Se deben a la turbulencia de la sangre en el sistema venoso yugular y no tienen tampoco un significado patológico. Y se pueden escuchar en el cuello o en la porción anterior de la parte alta del tórax. Un zumbido venoso es un sonido suave que se escucha tanto en la sístole como en la diástole y puede incrementar a medida que el paciente cambia de posición, o se puede disminuir ligeramente si se comprime el sistema venoso yugular a la altura del cuello. Y estas maniobras nos permiten identificar si son producidos por enfermedades vasculares, orgánicas o sobre todo el conducto arterioso persistente. Tenemos los soplos en pediatría. Tenemos el soplo de Royer. Este es un defecto del tabique ventricular y va a ser holosistólico. Se va a auscultar de manera mejor en el borde external izquierdo superior. Es un soplo fuerte y su sonido es comparado a lo que es una cascada de agua. Puede deberse a un defecto del tabique ventricular y entre más fuerte será más fuerte será el soplo, menor va a ser el defecto también del tabique ventricular. Tenemos el soplo de Austin Flint, que este es un soplo mesodiastólico de baja frecuencia y se percibe mejor en la punta del corazón y tiene una escasa irradiación. Va a estar presente en lo que es insuficiencia aórtica de causa no reumática. El soplo de Cabot-Locke, que este es un soplo en casos de anemia grave y sin valvulopatías, que se puede asemejar a lo que es una insuficiencia aórtica. Se oculta mejor en lo que es el borde external izquierdo. Luego tenemos el soplo de Gibson, que este es un soplo continuo. Va a ser audible desde la parte posterior y la región interescapular izquierda.
Este soplo puede ocultarse como un sonido de zumbido o un sonido metálico que puede sonar como una máquina de truenos dependiendo su severidad. Luego tenemos el soplo de Steele, que este es un soplo sistólico eyectivo que es caracterizado por un carácter vibratorio musical similar al de una cadena. Y también, ese murmullo aumenta de intensidad con lo que es la fiebre y el ejercicio, y su causa es desconocida. Vamos a hablar sobre lo que son los hallazgos clínicos importantes en la evolución cardiovascular. Vamos a hablar lo que es edema. El edema van a ser un conjunto de síntomas y signos que van a ser caracterizados por la presencia de líquido en exceso en el espacio intersticial. Se puede dar de dos formas, por alteración de la hemodinámica capilar y retención de sodio y agua por el riñón. En pediatría es más común que el edema sea de causa renal, pero también dentro de los cuadros que se pueden presentar también de una manera más frecuente está el edema fisiológico de recién nacido, que ese se desarrolla en las primeras 24 horas de vida y usualmente persiste lo que es una semana. Se debe por la hipoxemia intrauterina y aumento de la osmolaridad plasmática que van a inducir el movimiento de agua desde la circulación materna hacia la fetal. También está lo que es el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico. Tenemos disnea. Disnea va a ser una sensación subjetiva, va a tener una dificultad respiratoria y no suele expresarse hasta que ya el niño es mayor. La causa frecuente de disnea en los niños es por causa de ejercicio, pero tenemos algunas manifestaciones o hallazgos clínicos que pueden producir disnea, como una inmadurez cartilaginosa, una mayor tendencia al colapso pulmonar, taquipnea, signos de dificultad respiratoria, tiraje supraesternal, intercostal y la auscultación de ruidos asociados como pueden ser sibilancias, crepitantes y roncus. Y lo vamos a encontrar más que todo en bronquiolitis, en crisis asmática, en laringitis y también en neumonía. Tenemos la cianosis. La cianosis es el tono azulado de la piel, mucosas y de los lechos unguales, que aparece cuando hay concentraciones reducidas de hemoglobina. Esta puede ser una cianosis central y una cianosis periférica. La cianosis central, aquí pues el paciente va a tener lo que es ya azulado lo que es las mucosas y los lechos unguales, no solo las extremidades, y se puede dar por hipoventilación alveolar, por derivaciones arteriovenosas, por desequilibrio de la ventilación y la perfusión. La cianosis periférica, y esto se puede observar ya en niños con gasto cardíaco bajo y en aquellos con una congestión venosa sistémica. Palpitaciones. El diagnóstico clínico de las palpitaciones se basa con una detallada anamnesis, ya que no es común que las palpitaciones pues, se encuentren en pacientes pediátricos. Estos generalmente, si se encuentran, van a tener un carácter benigno y son asociados a procesos banales que pueden ser fiebre, anerviosismo o dolor, pero puede estar causada por lo que son extrasístoles, extrasístoles que son las más frecuentes de las palpitaciones. También esto lo vamos a confirmar con el electrocardiograma, que es la prueba básica para el diagnóstico. El dolor torácico va a afectar a niños y mayores y adolescentes. Suele generar pues una gran ansiedad en los padres y a menudo la mayoría de las veces corresponde a un proceso también benigno. Y aunque no siempre es identificable, hay muchas causas. Tenemos las causas no cardiovasculares de origen no traumático.
que las más frecuentes son musculoesqueléticas, como el dolor torácico idiopático, las causas respiratorias y psicógenas. Las causas ya más graves van a ser una crisis asmática severa, neumotórax, neumomediastino. Tenemos las causas cardiovasculares de origen no traumático, que van a ser taquicardias supraventriculares, miocarditis o pericarditis. Las causas traumáticas, ya que puede ser una contusión de lo que son las partes blandas o de lo que son la fractura costal. Vamos a hablar sobre lo que es síncope, y esto se define como la pérdida brusca y transitoria de la conciencia, asociada con la incapacidad del tono postural. La causa más frecuente en pediatría es el síncope neurocardiogénico, que puede ser por una disminución repentina de la presión arterial o cambios posturales muy repentinos. Son frecuentes en adolescencia y su pronóstico es excelente. Existen otras ya causas más peligrosas donde el síncope puede ser un signo de cuadros graves. Vamos a ver las apariciones de las exploraciones en el caso de lo que es neumonía. En la neumonía se puede presentar lo que es fiebre y escalofríos, tos productiva o no, disnea, dolor pleurítico y taquipnea. También puede presentarse taquicardia. En niños pequeños y lactantes vamos a encontrar lo que es quejido, aleteo nasal y tirajes. El inicio del proceso puede tener lo que es crepitantes finos y sibilancias, y en los estadios avanzados pues ya hay una matidez a la percusión, frémito vocal y un soplo tubárico. Van a existir dos formas clínicas de lo que es la neumonía. Está la neumonía típica y atípica. Esta diferencia es aplicable ya en niños mayores y adolescentes, ya que en los neonatos y los lactantes pues es más difícil la distinción. Y la neumonía típica es la que se va a caracterizar por un inicio brusco de la fiebre, escalofríos, tos productiva y ausencia de una sintomatología extrapulmonar. Y la neumonía típica es un comienzo insidioso de fiebre y tos no productiva. Puede tener cefalea, malestar general, y esta sí va a contener lo que es la sintomatología extrapulmonar. En los niños de 0 a 3 meses es frecuente la ausencia de lo que es la fiebre, según el germen que lo causa. Vamos a hablar sobre las exploraciones complementarias en la radiografía de tórax. En los hallazgos radiológicos tenemos que la descripción va a constar de un patrón radiológico que puede ser alveolar o intersticial. Vamos a ver la localización y extensión, complicaciones como derrame pleural y otros como cavitaciones, condensaciones. Aquí podemos observar lo que es un patrón alveolar, que constituye el patrón más frecuente, lo que es en neumonía. Y este pues se manifiesta con densidades que pueden ser algodonosas y márgenes mal definidos cuando no están en contacto con la superficie pleural, siempre respetando lo que es el volumen pulmonar. El patrón alveolar en forma de masa no puede asociar el signo de lo que es un broncograma aéreo, que expresa lo que es la aireación de componentes de la vía aérea fina en el espesor de la consolidación. El patrón intersticial afecta a lo que es el intersticio pulmonar por un proceso inflamatorio, y se va a manifestar con imágenes lineales, reticulares o nodulares, que va a afectar la pérdida de una definición de los contornos broncovasculares. Y este patrón se puede añadir áreas de colapso o atelectasia subsegmentaria. Y eso sería todo. Ok, ¿dudas respecto al tema?
¿Hola? No, doctora. ¿No? Va, No, es bien todo quedó importante claro. hacer un adecuado examen físico, ¿verdad? Ustedes pudieron ver ahí. No es solo la parte torácica, sino que también ver los signos y síntomas con los que se acompaña, que es lo que nos puede dar una mejor valoración a nivel pulmonar y cardíaco. Hay ciertas cosas que solo, como bien lo decía la compañera, solo con la práctica, ¿verdad? Hay que ocultar todo lo normal para poder identificar las cosas anormales posteriormente. Entonces, como ahorita yo sé cuál nos están viniendo, pero por lo menos agarren su estetoscopio, si tienen hermanitos, vayan a hacer la auscultación, ¿verdad? A oírlos para educar el oído a lo que es la normalidad para posteriormente poder identificar las cosas que no son normales. Hay que tener en consideración, hay diferentes grabaciones a veces que se puede acceder como para educar el oído, estar oyendo, ¿verdad? Los diferentes sonidos tanto pulmonares como cardíacos. Voy a procurar entre ahora o mañana subirles unos documentos al aula virtual para que los tengan como complemento al seminario. Como pesan bastante porque son videos, son audios, los descargan porque posteriormente hay que retirarlos del aula virtual. Entonces, va a estar disponible por cierto tiempo para que ustedes los puedan descargar. Yo les voy a avisar a través del representante cuando ya estén, para que accedan a ellos y son un complemento a lo que los compañeros han expuesto el día de ahora. Les voy a pasar rápidamente lista antes de que finalicemos.